a todos los niños que hay aquí en la iglesia, verlos en algún momento pasar por esas aguas. Esa es la misión de nosotros para con los niños, poderles mostrar el Evangelio y modelarles a Cristo para que crezcan en la fe y un día conozcan el Evangelio. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra expectativa, pero hay una realidad ante nuestros ojos de la cual no podemos ser indiferentes, y es que algunos se van a ir. Yo encuentro al menos 4 motivos por los cuales los muchachos abandonan la iglesia cristiana. El primero de ellos, por los tropiezos en su fe. Y me refiero a las personas que fueron piedra de tropiezo en su camino. A veces son los propios papás los que les dieron un mal ejemplo en su casa. Los que el domingo le decían amén al sermón y abrazaban a los hermanos, pero entre semana estaban hablando pestes de los hermanos de la iglesia. Y los muchachos vieron eso y se dieron cuenta de que eran inconsecuentes con su fe, que sus papás decían una cosa pero hacían otra. A veces, también hay que decirlo, líderes, pastores han sido la causa del tropiezo de los muchachos y por eso terminan yéndose al mundo. Alguna vez cuando yo venía en una flota precisamente de predicar en un retiro de la iglesia donde el pastor Julián, me acuerdo, en el puesto de al lado había una señora, yo me puse a hablar con ella y ella me dijo que ella aborrecía las iglesias y aborrecía a los cristianos. Y yo le pregunté ¿por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, tuvimos el recorrido hasta Bogotá y ella me contó lo que pasó. Un pastor abusó de ella. Y pues eso fue suficiente tropiezo para ella abandonar los caminos de Dios. Hay otros muchachos que abandonan la fe de sus padres porque un profesor en el colegio o en la universidad les dijo que Dios no existe. Y como el profesor sabe tanto y como es tan estudioso, el profesor es incuestionable y lo que él diga es verdad. Dios no existe porque el profesor lo dijo. Pero hermanos, no todo lo que sale de la boca de un profesor es verdad. Hay que tener criterio y hay que evaluar realmente lo que el hombre está diciendo. Porque muchos hombres se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón se entenebrece y profesando ser sabios se hacen necios. Porque es el necio el que dice en su corazón que no hay Dios. Y tú tienes que saber eso, los niños que están acá tienen que saber eso. Que en el colegio profesores ateos les van a tratar de decir: no le hagas caso a tu mamá, no le hagas caso a tu papá, no le hagas caso a la Biblia, no escuches al pastor porque Dios no existe, la Biblia es mentira. Hay otros que, no abandonaron la fe porque se confundieron intelectualmente, pero sí porque se confundieron sentimentalmente. Y de repente el muchacho creció y le parecieron bonitas las cananeas. Y no encontró entre las hijas de Israel una, pero tuvo que irse a buscar a Canaán, a la idónea. Y se enredó detrás de una mujer que no era creyente y esa mujer lo terminó arrastrando y lo sacó de la iglesia. Y al final no importaron sermones, no importaron razones, lo que importó fueron los sentimientos. Hay un dicho que dice: hormona mata neurona. Le ganaron las hormonas. No hay más explicación. Hay otros que a medida que van creciendo y se van haciendo adultos, empiezan a descubrir el pecado, empiezan a descubrir el alcohol, y empiezan a descubrir el cigarrillo, y empiezan a descubrir la rumba y a los amigos. ¿Y cuántos se apartaron de la fe porque tuvieron un amigo que los llevaba a la tienda a beber? Un amigo que les enseñó a consumir drogas, un amigo que les enseñó a fumar, un amigo que les enseñó a seducir mujeres. Y detrás de los placeres que sus amigos les enseñaron, se fueron esos muchachos también de la iglesia. Este sermón tiene que ver con esto. Tiene que ver con los niños que están acá, que ojalá Dios les abra hoy el entendimiento, el corazón, les dé luz para que escuchen estas palabras y para que sepan que no deben dejar al Dios de sus padres. Este sermón tiene por título Una generación que olvidó a Dios. Una generación que olvidó a Dios, y vamos a ver desde el
capítulo 2 del libro de Jueces, vamos a retomar desde allí. Jueces capítulo 2, versículo 1. Vamos a retomar donde dejamos hace 8 días, hermanos. Jueces 2, versículo 1. Dice: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz, porque habéis hecho esto. Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, que significa lugar de llanto, y ofrecieron allí sacrificios por el pecado a Jehová. Hace 8 días, hermanos, vimos cómo esta generación que entró con Josué a la tierra de Canaán obedeció a Dios a medias, obedeció a Dios de forma incompleta, porque se negaron a derribar todos los altares, a conquistar toda la tierra, hicieron pactos con los pueblos. Y vimos hace 8 días que Dios les reprochó lo que hicieron y les anunció que iban a venir tiempos difíciles por causa de su desobediencia. Y ellos lloraron, ustedes lo están leyendo, ellos lloraron, se arrepintieron, ofrecieron sacrificios, pero eso no borró las consecuencias de su desobediencia, porque fueron las siguientes generaciones las que terminaron sufriendo y tuvieron que lidiar con todos esos vecinos idólatras que sus papás se negaron a expulsar. Ahora vamos a ver qué pasó con esa nueva generación que surge después de esa generación que conquistó la tierra. Nuestro primer punto: una nueva generación, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel, tanto en Egipto como en el desierto. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaas. Versículo 10, fíjense con mucha atención en lo que dice el libro de Jueces. Y toda aquella generación, la generación de Josué, la generación de hierro que llamábamos acá en la iglesia, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Esta nueva generación que se levantó en Israel, dice la Biblia que ni conocía a Dios, ni tenía conocimiento de todo lo que Dios había hecho por ellos, de las hazañas que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, de las hazañas que Dios había hecho para entregarles la tierra. Y bueno, es posible que no es que no tuvieran ningún conocimiento de estas cosas, sino más bien que no apreciaran esas verdades, que las tenían como algo que sus papás les contaron, pero nada más, no las tenían en alta estima. Ahora yo me hago la pregunta: ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué se produjo esta brecha entre esta generación que conquistó la tierra, que sí obedeció a Dios a medias, sí, pero le fue fiel a Dios? Siempre le fue fiel a Dios. Ellos no adoraron a otros dioses. ¿Qué pasó? Que ahora nos presenta el libro de Jueces una generación diferente, una generación que ustedes van a ver en un momento está entregada por completo a la idolatría. ¿Qué ocurrió entre esta generación y esta para que esta generación se olvidara de Dios? Yo tengo 2 teorías. La primera: la culpa es de los papás. La culpa es de los papás. Pues porque, a ver, ¿a qué creen que se dedicó la generación de Josué? Pues a la conquista. Finalmente ellos tenían eso como tarea. Se dedicaron a cultivar sus nuevas tierras, construir sus nuevas casas, abrir caminos. Se dedicaron a la guerra, y por andar ocupados construyendo el país, descuidaron el discipulado de sus hijos. O tal vez como padres fueron inconsistentes, lo que decíamos hace un momento.
no cumplieron lo que dice la Biblia en Deuteronomio 6, que hay que enseñarle a los hijos la palabra de Dios al acostarse, al levantarse, yendo por el camino. En todo momento hay que estar enseñando la palabra de Dios. Y no es solamente hablarle, es mostrarle con el ejemplo cómo un cristiano vive la palabra de Dios en el día a día. Entonces, si estos hijos veían a sus papás siendo vulgares, o siendo violentos, o siendo inmisericordes, no importaba mucho lo que viniera de sus labios. Al final el ejemplo terminaba opacando lo que se les estaba diciendo, cubriendo lo que se les estaba diciendo. No se sabe si fue que esa generación no supo o no le interesó discipular a sus hijos, no los cuidó, no les enseñó a vivir de una manera diferente a como vivían los cananeos. No se sabe si fue que dejaron que la cultura del lugar los fuera contaminando. Es solo una teoría, porque también es posible que esa generación de hierro se haya esforzado y que sí, con todos sus errores, les haya enseñado la palabra, y sí, con todos sus pecados, les hayan mostrado lo que significaba ser creyentes. No lo sabemos, es una teoría. Tal vez el problema no estuvo en los papás, tal vez el problema estuvo en sus hijos. Ahora, los niños que están acá y los jóvenes que están acá tienen que escuchar esto, porque es muy fácil señalar a los papás, pero tú tienes que ser responsable por cómo vas a responder a lo que escuchas en la iglesia, por cómo vas a responder a lo que lees en la Biblia. Es posible que la culpa sea de los papás. Es posible que esa nueva generación, al crecer en medio de tanta idolatría, en la idolatría de los cananeos, pues terminara creyendo que para Dios era aceptable que lo adoraran al lado de los otros dioses. Y aunque ellos sí recibieron la palabra, sin embargo hicieron caso omiso, y por eso terminaron pecando peor que sus padres, porque quisieron endurecer sus corazones y ser como los vecinos. Y a los chicos que están acá, y a los niños que están acá, tienen que saber que ustedes se van a enfrentar con esta tremenda tentación de querer ser como sus amigos, como sus primos, como sus compañeros de clase que no conocen a Dios y van a querer ser como ellos. Es una tentación que está todo el tiempo allí, a la puerta, ser como los cananeos. Bueno, es posible que esta generación haya cedido a esa tentación, o quizás es un poco de ambas teorías. Quizás es posible que los papás fueron negligentes y los hijos endurecieron su corazón. Al final de cuentas, lo que importa es que esta nueva generación dejó a Dios. Esos muchachos que fueron criados en los caminos de Dios, esos muchachos a los cuales se les contó de primera mano, personas que fueron testigos oculares de los hechos, les contaron lo que Dios hizo por Israel, sin embargo al final dijeron, nada, no quiero saber nada de eso. La religión es una cosa de abuelitos, es una cosa de papás. Yo soy joven, tengo que vivir la vida, tengo que disfrutarla. Entonces, para Canaán. Damos nuestro segundo punto, el círculo vicioso. Y vamos a ver cómo el autor del libro de Jueces nos describe un círculo en el cual quedó atrapado Israel durante siglos. Un círculo vicioso del que no podían ser librados porque cada vez su condición era peor. Dice Jueces 2:11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hermanos, los papás de estos nuevos israelitas tuvieron muchas fallas. Sí, lo vimos hace 8 días, obedecieron a medias, sí. Pero ellos nunca adoraron a los dioses cananeos. Nunca. Josué les enseñó bien y por eso ellos sirvieron de forma exclusiva a Jehová, al Dios de sus padres. No así sus hijos, que adoraban a Jehová al lado de otros dioses. ¿Quiénes son estos Baales? Baal significa señor, dueño o marido. Eso significa Baal. Entonces habían diferentes Baales en la tierra, eran los dioses locales. En aquella época se tenía esa idea, que cada región tenía su propia deidad y había que ofrecerle sacrificio a esa deidad. O que
habían dioses encargados de diferentes asuntos. Habían unos dioses que gobernaban los cielos, otros que gobernaban la tierra, unos que gobernaban los ríos, otros que gobernaban la vegetación, cosas por el estilo. Ellos, los israelitas, cuando entran en la tierra de Canaán y empiezan a adorar a los otros ídolos, se convierten en dos clases de adoradores. Se convierten en politeístas y enoteístas. ¿Qué significa ser politeísta? Politeísta significa adorar a varios dioses. Los israelitas se volvieron politeístas porque ellos adoraban a los dioses cananeos y ahí a un ladito tenían a Jehová. Otros no se volvieron politeístas sino enoteístas. Los enoteístas adoran a muchos dioses pero tienen a uno preferido, uno que está por encima de los demás. Es posible que algunos de ellos dijeran, bueno, vamos a adorar a los dioses cananeos, les vamos a montar un altar aquí a cada uno, pero vamos a hacerle un altar más alto y más grande a Jehová, que Él sea el que mande por encima de los demás. Ambas cosas estaban mal, ambas cosas eran pecado porque Dios les había enseñado a los israelitas a ser monoteístas, un Dios, uno solo. Bueno, ahora fíjense, hermanos, cómo las cosas van de mal en peor. De la obediencia a medias de la generación de Josué, que vimos hace 8 días, pasamos aquí a la rebelión abierta de sus hijos. Ahora estamos un escalón más abajo. Dice el versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Baal, este Baal que aparece acá, era el señor del clima y la naturaleza, era el Dios que otorgaba la prosperidad. Y Astarot, o Astarte, que a veces aparece así, era la diosa de la fertilidad, la encargada de regalar hijos. Ellos, Baal y Astarte, eran los dioses que te garantizaban la prosperidad. Hijos, tierra, ganados, comida, dinero. El Dios de la prosperidad, hermanos, no muy diferente a nuestros días. En muchas iglesias, entre comillas, cristianas, al Dios que les sirven es al Dios de la prosperidad. Gente va a la iglesia porque quiere tener familias bonitas y chequeras llenas. No es diferente a lo que los cananeos hacían, a lo que los israelitas hacían. Jueces 2:14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. El propósito de Dios, hermanos, no era destruirlos. Cuando uno lee esto a primera vista y de pronto si no ha leído otro versículo en la Biblia, uno podría pensar, uy, a Dios le dio mal genio y los quiere acabar. Ven, espérate. Cuando tú conoces el carácter del Dios de la Biblia, descubres que no es que Dios quisiera destruirlos cuando puso su mano contra ellos, sino que quería llamarlos al arrepentimiento. Dios estaba disciplinándolos porque Dios es misericordioso y porque la forma que Dios tiene de mostrarle misericordia a su pueblo es frenándolo en su pecado. Si tú amas a tu hijo, tú no lo dejas que se destruya, tú lo detienes. El Dios de la Biblia es un Dios misericordioso que detiene el pecado de su pueblo, y lo hizo usando la mano de los cananeos. Además, Dios tenía que ser fiel al pacto y cumplir con sus promesas. Y habían promesas de bendición, las recuerdan, ¿verdad? Las vimos. Pero también habían promesas de maldición. Y él tenía que ser fiel a su palabra. Si ellos obedecían, tendrían paz. Si no obedecían, iban a sufrir. Y Dios iba a cumplir lo que él les había prometido. Versículo 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Por eso se llama el libro Jueces, porque se refiere a estos personajes. ¿Quiénes eran los jueces? Hermanos, los jueces eran caudillos, líderes que Dios levantaba para librar a la nación. Eran salvadores por medio de los cuales Dios libraba a Israel de sus enemigos. Y no es que fueran jueces, como entendemos la palabra hoy día, sino que una forma mejor de entender la función de ellos era la de gobernantes.
Ellos eran gobernantes entre el pueblo. Juzgar es otra forma de decir que gobernaban. Y la tarea de ellos era liderar militarmente y espiritualmente al pueblo. Eso es lo que hacía un juez. Era un líder espiritual que volvía al pueblo hacia Dios, pero era también un líder militar que ayudaba al pueblo, guiaba al pueblo a pelear contra sus enemigos para así librarlos. Versículo 17. Uno pensaría, bueno, Dios les envió jueces. Los jueces les van a hablar de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer con los jueces? Obedecerlos. ¿Qué dice el versículo 17? Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto, subraya esa palabra, pronto, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Se apartaron pronto, ¿por qué, hermanos? Porque se apartaron teniendo a sus padres aún en vida. ¿De qué otra manera podría haber sido pronto? Seguramente esa generación de Josué, ya anciana, tuvo que ver con sus ojos que sus hijos se iban en pos de los dioses cananeos. Tuvieron que verlos. Y dudo mucho que no los hayan amonestado, pero esta nueva generación quería probar el mundo. Y esa religión monoteísta de sus papás lucía menos atractiva que la religión de los cananeos. ¿Por qué, hermanos? Miren, hermanos, entre las naciones, entre las que estaba Israel, entre esas naciones cananeas, la adoración estaba llena de variedad, de colores, de música, de dioses, de fiestas religiosas, de desenfreno. Parte del culto a la diosa Astarte incluía que los hombres tuvieran relaciones con una sacerdotisa o una profeta antes de ir a ofrecer sacrificio. Las fiestas que ellos tenían eran fiestas de desenfreno, en donde abundaba la locura, la perversión, sacrificios humanos. Entonces, los hijos de esa generación de Josué, cuando vieron lo que el mundo les ofrecía y miraron lo que sus papás les habían dejado, dijeron, no, esto no se compara. Y se lanzaron a adorar a los dioses de los cananeos, porque eran más chéveres. Porque si este Dios no te gusta, escoges otro y listo. Y es fácil. No es como con Jehová, que tienes que hacer lo que Él diga y ya. No, no, no. Aquí en Canaán te tenemos el Dios que tú quieras. ¿Cómo lo quieres? ¿De qué color lo quieres? ¿De qué tamaño? ¿De qué forma? ¿Hombre o mujer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Allá se fueron. Se fueron pronto. Jueces 2:18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Fíjense, hermanos, que el haber dejado de ser fieles a Dios hizo que Dios usara a los mismos cananeos para afligirlos. Y al gemir en medio de la aflicción, Dios era movido a misericordia y les enviaba un juez y los rescataba. Dice el versículo 19, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Aquí aparece este círculo vicioso que yo les dije hace un momento. Un círculo vicioso en el que ocurrían estas 7 cosas, una y otra vez. ¿Qué pasaba? El pueblo se rebelaba. Entonces Dios se airaba contra ellos. Los enemigos los oprimían. Entonces el pueblo clamaba, se arrepentía. Luego Dios salvaba por medio de un juez. Llegaban tiempos de paz. Luego el juez moría. ¿Y qué hacía el pueblo? Se rebelaba. Y Dios se airaba, y los enemigos los oprimían, y el pueblo clamaba y se arrepentía, y Dios salvaba por medio de un juez. Venían tiempos de paz, el juez moría, el pueblo se rebelaba, y Dios se airaba, y así siglos, hermanos, atrapados en ese círculo.
Pero el problema de ese círculo vicioso era que cada vez que se arrepentían, su arrepentimiento era menos sincero. Su corazón era cada vez más duro y sus rebeliones cada vez más grandes. Entonces era un círculo vicioso, pero que se movía en una espiral de decadencia. Estaban atrapados haciendo las mismas cosas, pero cada vez eran peores. Cada vez peores, peores, peores. Los hijos de la generación de Josué fueron malos, pero los nietos fueron peores. Y los bisnietos, peores que los peores, y así, y así, y así. Ahora es posible que ellos mismos no se veían como peores que sus padres, quizás sentían que eran mejores. ¿Por qué? Pues porque eran más inclusivos. El Dios que adoraban sus padres era uno solo, en cambio ellos habían incluido a todos los dioses de Canaán. Entonces quizás se pensaban a sí mismos que eran más modernos, más prácticos, pues al final de cuentas es mejor tener muchos dioses que uno solo que puede hacer. En cambio si tenemos más, pues tenemos más chance. Hermanos, pero sí estaban peor. Ellos de pronto pensaban que estaban progresando, pero la Biblia nos muestra que cada vez ellos eran peores. Cuando una generación abandona a Dios, no debe pensar que está progresando, no debe pensar que está mejor. Y eso tiene que ver con nosotros, con nuestros días, porque estamos viviendo algo muy parecido. Nosotros estamos viendo un tremendo declive moral que está haciendo a los hombres actuar de forma irracional, ridícula y perversa. Solamente encienda las noticias y usted se va a encontrar con cosas extrañas, cosas locas y cosas muy, muy retorcidas. Nosotros como sociedad también vamos en un proceso de decadencia, pero a una mayor velocidad que estas generaciones que nosotros vemos acá en el libro de Josué. Me explico, hermanos. Miren, para que Israel llegara al punto máximo de su decadencia, pasaron más de 3 siglos. Desde la generación de Josué hasta que termina el libro de los jueces, hay más de 3 siglos. Y tomó ese tiempo que se fuera corrompiendo la sociedad. Nosotros no hemos necesitado siglos, nos han bastado décadas para ser muchísimo, muchísimo, muchísimo peores que la gente que estuvo antes que nosotros. Hermanos, los que están acá, que ya pasaron de los 30, de los 40, de los 50, no me dejan mentir, que cuando éramos pequeños, cosas que hoy día son tan comunes, en nuestra época ni se nombraban o eran absolutamente escandalosas. Un hombre, hace 50 años, si un hombre quería ir a buscar pornografía, tenía que meterse a los lugares más clandestinos y buscar a quienes traficaban con eso. Hoy día, ¿qué hace falta? Miren, esto lo dijo una vez un predicador. Si una mujer impía y con una reputación dudosa, si una mujer impía con una reputación dudosa de hace 50 años viera como las mujeres cristianas van a la playa, se escandalizaría. No nos ha tomado siglos, en décadas y en cuestión de unos cuantos años. Cosas que ni usted y yo nos hemos imaginado, de las que son capaces los hombres. Cosas perversas y horrendas las vamos a ver. Hechas el pan del día a día, hechas cotidianamente. Nosotros nos escandalizamos mucho de las cosas que hicieron las personas del libro de los jueces, pero hermanos, si estas personas vivieran en nuestro tiempo, posiblemente ellos se escandalizarían de la clase de sociedad que tenemos. Es más, hasta los cananeos, porque yo dudo mucho que los cananeos hayan matado tantos niños como los niños que se matan en las clínicas de aborto. Entonces, no somos mejores que ellos, quizás ya estamos siendo peores porque estamos yendo más rápido como sociedad.
Ahora, volviendo al libro de Jueces, vemos que Dios no es indiferente al pecado de su pueblo. Dice el versículo 20, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasó mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esas naciones que la generación de hierro se negó a expulsar, esas naciones se terminaron convirtiendo en espinas en los costados de Israel, en azotes para sus cabezas. Y eso nos tiene que servir a nosotros de ejemplo, porque así nos pasa a nosotros con frecuencia cada vez que Dios nos manda a dejar algo, a destruir algo y nosotros no le obedecemos. Eso que nosotros nos negamos a dejar, ese pecado que nos negamos a destruir, termina destruyéndonos a nosotros y nos buscamos males por obstinados, por rebeldes y sufrimos en nuestra propia cabeza las consecuencias de nuestras malas decisiones. Igualito. Y en el caso de Israel, Dios dejó a esas naciones que ellos no quisieron expulsar para disciplinar el pecado de Israel y para probar su fidelidad. Mira el versículo 22. Dice allí que Dios no arrojó estas naciones para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Hermanos, Dios habría podido, sin ayuda de nadie, sin usar a los israelitas, con su propio brazo, con su propio poder, con su propia fuerza, expulsar a los cananeos. Juzgó a la nación más grande de la época, que era Egipto, sin ayuda de nadie. Un grupito de tribus ahí no eran gran cosa para Dios, pero él quiso dejar a los cananeos para que los israelitas demostraran si iban a amar a Dios a pesar de tener otras alternativas. Y hay que masticar esto muy bien. Quiero que prestes mucha atención a lo que te voy a decir. No sería un verdadero amor aquel en el que no tienes más opciones para elegir. Pero el hecho de que en Canaán hubieran más opciones iba a revelar si los israelitas amaban o no amaban a Dios. Les pongo un ejemplo. Cuando un hombre se casa con una mujer, nosotros podemos sospechar que el hombre ama a la mujer, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la escogió por encima de todas las mujeres. Pero, ¿qué pasaría si esa mujer fuera la única en el mundo? Sospecharíamos que el hombre se casó con ella porque no tenía más alternativa, ¿verdad? Le tocó. Bueno, algo similar quería probar Dios al dejar a esas naciones allí al lado de los israelitas. Habían opciones, ellos podían escoger. Y si escogían a Dios, iban a probar que amaban realmente a Dios, aunque tuvieran otras alternativas. Y lo mismo pasa en los cristianos. Cuando nosotros venimos a Cristo por encima de todas las opciones que este mundo nos presenta. Y por eso es que Jesús es valioso. Porque nosotros, al compararlo con todo lo que este mundo nos ofrece, concluimos que que Cristo vale la pena, que Cristo vale más que todo lo demás. En tercer lugar, vamos a hablar de eso, vamos a ahondar en eso de que las naciones fueron dejadas para probar a Israel. Tercer punto, las naciones para probar a Israel. Dice el versículo, Jueces capítulo 3, versículo 1. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Hermano, no sé si usted lo notó, a ver, esto es importante explicarlo, porque aquí alguien diría, espérate un momento pastor, un momento, porque, a ver, Dios le dijo a los israelitas que expulsaran a los cananeos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero Dios quería dejar a los cananeos para probar el corazón de Israel. ¿Sí o no? Sí, y Dios quería dejar a los cananeos también para que los cananeos sirvieran de entrenamiento en la guerra, porque esa generación no conocía la guerra. Entonces, un momento, si Dios había mandado que Israel expulsara a los cananeos, ¿cómo así que también era voluntad de Dios usar a los cananeos para probar a Israel y usar a los cananeos para entrenar a los israelitas? ¿Notan ustedes algún conflicto en esto? ¿O esto les hace sentido? Pareciera que hay una contradicción.
Pareciera que por un lado Dios le está diciendo a Israel, vayan, destruyan a las naciones, y por otro lado Dios está diciendo, esas naciones me sirven para probar a Israel. Entonces al fin, ¿qué quiere Dios hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, hermanos, escuchen esto. Israel desobedeció en expulsar a los cananeos, ¿cierto? Y aunque Dios podía expulsarlos con su propio brazo, con su propio poder, sin embargo no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía otros propósitos. Porque Dios se valió de la desobediencia de Israel para cumplir los propósitos de santificar a Israel. ¿Cómo es eso posible? Te lo voy a poner con un ejemplo clarito de tu día a día y de mi día a día. ¿Alguna vez a alguno le ha pasado acá que por causa de haber caído en un pecado terminó aborreciendo ese pecado? Levante la mano. Levante la mano. Solo, son muy poquitos. ¿Caíste en un pecado y por eso terminaste aborreciendo el pecado? Levanta la mano. Qué raro, ¿no? Dios usa aún nuestras caídas para santificarnos. Es extraordinario cómo Dios obra de manera soberana también en la santificación. Lo mismo ocurrió con los israelitas. Sí, ellos desobedecieron a Dios, pero Dios en su sabiduría usó esa desobediencia para probarlos a ellos, para entrenarlos para la guerra y para que ellos supieran lo que era servirle a Dios realmente. Entonces, aunque Israel pecó al no expulsar al cananeo, Dios usó a los cananeos para cumplir sus propósitos en Israel. Y aquí es donde uno empieza a sorprenderse de la sabiduría de Dios, de el inmenso conocimiento que Dios tiene y de la soberanía de Dios, del alcance que tiene la soberanía de Dios. Hace poco salió un pastor de acá de Bogotá diciendo que Dios no tenía el control de todas las cosas, que Dios solamente tenía el control en aquello que tú le permitías. De hecho, él decía que Satanás sí tenía el control sobre el mundo, pero Dios no. Y lo puso así grandote: Dios no tiene el control de todas las cosas. ¡Mentira! Dios sí tiene el control de todas las cosas, incluido el pecado. No es que algo lo toma él por sorpresa, como que, a ver, israelitas, expulsen a los cananeos. Ay, no lo hicieron, ¿y ahora qué hago? Auxilio, emergencia, plan B. No, Dios lo tiene todo perfectamente calculado. Y de antemano conocía lo que iban a hacer y lo que no. Y su plan se estaba desarrollando. Hermanos, cuando uno entiende un poquito esto de la soberanía de Dios, uno encuentra luz respecto a preguntas que como cristianos nos pueden surgir al ver el mundo en el que nosotros vivimos. Esta pregunta, ¿alguno se la ha hecho alguna vez? ¿Por qué Dios nos puso en un mundo caído? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Por qué Dios te puso en un mundo caído? ¿Por qué no nos puso de una vez en el cielo? ¿De verdad? ¿Por qué no nos puso de una vez allá? Cuando tienes la alternativa de desobedecer y escoges obedecer, tu obediencia es voluntaria, tu obediencia es sincera, tu obediencia es la que Dios espera. Otra pregunta que seguramente como cristiano te has hecho: ¿por qué Dios no acaba de una vez con el pecado, con mi pecado? Tú luchas con un pecado, luchas con algo y llevas mucho tiempo luchando con ese pecado. ¿Por qué simplemente Dios no lo desaparece? Y ya, resuelto el problema. Bueno, es verdad, Dios también podría acabar con nuestros pecados, pero en su sabiduría nos ha dejado luchar con ellos para enseñarnos a vencer. No sé si alguna vez han visto esos documentales donde está el león enseñándole al cachorro a pelear y le lleva incluso una presa y se la suelta ahí, y el león está viendo cómo su hijo pelea con la presa hasta que al final la mata. Lo está entrenando, pero al final de cuentas, si el león pequeño no puede, para el león grande no es difícil. El Dios de la Biblia nos entrena a nosotros los cristianos para vencer el pecado, porque eso es lo que enseña la Biblia en Apocalipsis, que los vencedores vamos a heredar la vida eterna. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. 7 veces dice lo mismo. Entonces Dios nos ha dejado mucho de nuestro pecado para que luchemos contra él y para que lo venzamos y para que le demos gloria, venciendo el pecado, derrotando a nuestros enemigos, creciendo en la fe. Así pues,
Volviendo al libro de Jueces, aunque Israel desobedeció, el plan de Dios seguía en marcha. Pregunto, ¿la desobediencia de Israel podía frustrar el plan de Dios de traer salvación a este mundo? ¿Había alguna manera de que esta generación, que era peor que la anterior, frustrara los planes de Dios y ya no se pudiera hacer nada? Dios es invencible, Dios es imparable, Dios es soberano, Dios tiene el control sobre todas las cosas, todo lo que se ha propuesto lo va a haber cumplido porque Él tiene el control y nada se escapa de su dominio y de su poder. ¿Qué clase de Dios sería aquel que depende de nosotros para cumplir con su voluntad? ¿Qué clase de Dios sería eso? En Daniel 4:35 dice así: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Ahora, parte del propósito de Dios para con Israel era enseñarlos a depender de Él, así como sus papás dependieron de Dios durante el tiempo del desierto, durante la conquista. Así Dios también permitió crisis allá en la tierra de Canaán para que los israelitas le sirvieran, para que dependieran de Él. Y hermanos, yo aquí encuentro también algo que es común. Personas que viven de crisis en crisis. Los israelitas vivían de crisis en crisis. Clamaban a Dios, Dios los ayudaba. Y vivían de crisis en crisis porque nunca habían aprendido a depender realmente de Dios y nunca habían aprendido a obedecer a Dios. Así también hay personas que van de una crisis a la otra y llevan años en la crisis y no salen de la crisis. ¿Saben? Si esa es tu situación, no es del todo mala la crisis, porque la crisis te ha enseñado a depender de Dios, a confiar en Él. Hay personas que en el momento en el que Dios les resuelve sus problemas, se van. O sea, lo único que los mantiene fieles en los caminos de Dios es vivir en medio de las crisis. Pues bendita sea la crisis, bendita sea la escasez, bendita sea la enfermedad, si eso te ha hecho estar cerca de Dios. Bendito sea. Porque hay otros que están sanos, que están prósperos, que les va muy bien en la vida, que están lejos de Dios. Entonces, fíjense hermanos cómo Dios tiene el control, no solo sobre las circunstancias, sino también sobre el corazón de los israelitas. Ahora, ¿qué naciones dejó Dios para probar a Israel? Veamos Jueces 3, del 3 al 6. Dice, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Versículo 6, y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esta fue otra causa de la apostasía de Israel, el yugo desigual. El yugo desigual. Y seguramente no fue algo generalizado, porque de lo contrario Israel habría desaparecido como nación al mezclarse con todas esas naciones cananeas. Pero sí es posible que el asunto no fuera solo, entre los muchachos. El muchacho se enamoró de la cananea, no era solamente un problema de romances con quienes no se debían tener, sino un asunto de conveniencias, porque eran los papás los que aprobaban esos matrimonios. Entonces, es muy posible que por conveniencia los papás arreglaran matrimonios con los vecinos cananeos para tener paz. Que el cananeo se convirtiera en el compadre, que el cananeo se convirtiera en familia. De esa manera nos evitábamos seguir en la guerra. Bueno, eso trajo consecuencias espirituales, porque los cananeos, cuando se casaban con los israelitas, arrastraban a los israelitas a la idolatría. Entonces, el problema no era como de discriminación, como que, ay no, pues los israelitas, ay no, pues lo mejor. Entonces las cananeas son lo peor del mundo porque son cananeas. No, espérate, era un asunto no de discriminación, sino de fe, porque al final ese matrimonio mixto iba a terminar arrastrando a los israelitas a la idolatría. Ya vimos, hermanos, estos versículos, la situación en la que se desarrolló la época del libro de Jueces. Ahora vamos a ver el primero de los jueces de Israel, un hombre de Dios, familiar de Caleb, que como vimos hace 8 días, la familia de Caleb fue una de las pocas familias que
estaba determinada a hacer la voluntad de Dios. Bueno, de esa familia viene Otoniel. Cuarto punto, Otoniel, el primero de los jueces. Vamos a ver solamente ese juez el día de hoy, con eso terminamos. Dice el versículo 7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Estas palabras, hermanos, son terribles cuando dice que ellos olvidaron a Jehová su Dios. Es una gran maldad. De pronto alguno pensará que es un pecado pequeño. Es un pecado horrendo y espantoso olvidarse de quién es Dios. Por eso dice la Biblia que hicieron lo malo. ¿Qué fue lo malo que hicieron? Se olvidaron de Dios. Esa fue su gran maldad. No es cosa pequeña olvidarse de Dios. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió, los entregó en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Resulta que Risataim es un apodo, significa el de doble maldad, dicho en buen bogotano, el remalo. Dios los entregó a un rey que no era malo, era re malo, durante 8 años. Y aquí yo me pregunto, ¿por qué 8 años? ¿8 años? O sea, ¿por qué se demoraron tanto? Tengo una teoría. Seguramente 8 años fue lo que les tomó a ellos orarle a todos los dioses cananeos hasta que se dieron cuenta de que ninguno de ellos era verdad. Y se volvieron a Dios. 8 años les tomó dar la vuelta y darse cuenta de que Jehová era el verdadero Dios. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, el remalo, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Cada juez era un libertador de su pueblo, como lo acabamos de ver. Era enviado por Dios para librarles de sus enemigos y para guiarles hacia Dios. Y había una característica particular de ese hombre. Ese hombre era dotado por el Espíritu Santo para ser capaz de grandes hazañas. De Otoniel no se dice mucho. Podemos asumir que era un hombre justo, porque nada malo se dijo de él. Sin embargo, dice la Biblia de Otoniel que, bueno, él juzgó a Israel, lo libró de las manos de este rey re malo, pero al final murió, como todos los hombres, dice el versículo 11, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Hermanos, los jueces son de alguna manera sombra de un libertador más grande que iba a venir. ¿Quién creen que es ese libertador? Cristo, ¿verdad? Un libertador lleno del Espíritu Santo, enviado por Dios para liberarnos de nuestros enemigos, del mundo, del pecado, de la muerte, del demonio, librarnos de todos esos enemigos, que no pecó jamás, pero que no está muerto como Otoniel, sino que está vivo. Ese es el libertador que nosotros tenemos, uno que está vivo, que vive para interceder por nosotros en medio de cualquier necesidad. Y fíjense que Dios fue misericordioso. Los israelitas pecaron, sí. Dios se airó, sí. Los entregó a manos de sus enemigos, sí. Pero allí clamaron. Y cuando clamaron, Dios tuvo de ellos misericordia. Si Dios tuvo misericordia de estos hombres, que cada generación era peor que la anterior, ¿cuánto más va a escuchar a los que estamos en Cristo cuando lo necesitemos? Si Dios fue misericordioso con esos israelitas, ¿cuánto más va a tener misericordia de nosotros que tenemos a Cristo por nuestro libertador? Aplicaciones. 5 aplicaciones. 1, no te olvides de Dios. No te olvides de todo lo que Dios ha hecho por ti. No te olvides de dónde te sacó Dios. No te olvides de todo lo que tú le debes a Él. No te olvides de todas las oraciones que Él te ha respondido. No te olvides de todas sus misericordias, de todas las veces que te ha librado. No hagas lo que esa generación hizo, que se olvidó de Dios. En segundo lugar, enseñémosle a la siguiente generación. Porque sí, es posible que el problema haya estado en los papás, que se negaron a criar a sus hijos en el temor del Señor, en la disciplina del Señor, se negaron a estorbarle su pecado, y eso quizás
terminó conduciendo a que esa generación se apartara de Dios. En tercer lugar, veamos la misericordia de Dios al corregirnos. Recuerden que la intención de Dios con Israel no era destruirlos, era apartarlos del pecado. En cuarto lugar, confiemos en la soberanía de Dios. Hoy vimos de manera muy clara cómo Dios tiene todo bajo control. Aún nuestro pecado no lo toma Él por sorpresa, y aún nuestro pecado Dios lo puede usar para corregirnos y disciplinarnos. Pastor, entonces me voy a dedicar a pecar para que Dios por medio de mi pecado... No, ¿qué clase de razonamiento es ese? Y si de pronto alguno toma la soberanía de Dios para justificar su pecado, está ofendiendo gravísimamente el carácter de Dios. Lo digo por lo siguiente: una vez me pasó, una persona a la que yo le estuve enseñando acerca de la soberanía de Dios, que Dios es soberano en todo, todo. Ese hombre le fue infiel a la esposa. ¿Y saben qué explicación le dio a la esposa? Dios lo tenía decretado. Cínico, sinvergüenza, adúltero, cananeo, ¿qué más le puedo decir? No, Dios es soberano, pero el hombre es, dígalo fuerte, responsable. En quinto y último lugar, a los chicos que están acá, a los muchachos que me escucharon hoy, no olvides al Dios de tus padres. No olvides al Dios de tus padres. No olvides que hubo una mamá que te trajo a la iglesia cada domingo. Y hay de aquella mamá que no lleva a la iglesia a sus hijos. Hay de ella. Porque cualquiera que sea tropiezo para alguno de esos pequeñitos, mejor es que la amarren una piedra de molino y la lancen por allá al mar. Hay de aquel adulto que sea tropiezo para un pequeñito y no lo lleve a Cristo. Pero si tú tuviste una mamá que te enseñó los caminos de Dios, que te abrió una Biblia, si tuviste un abuelo, una abuela, si tuviste a alguien que te encaminó, no te olvides del Dios de tus papás. No los abandones como esta gente hizo. Lo que ocurre normalmente con las personas que se alejan de Dios es que muchos vuelven, pero después de haber dañado su vida, haberle hecho daño a muchas personas y haber comprobado en su propia carne que lo que la Biblia decía era verdad. El pecado es malo y hace sufrir. ¿Tuviste que irte al mundo para experimentarlo? ¿En serio? ¿Tan necio eres? Escucha, no necesitas estrellarte para aprender, eso es mentira. Necesitas oír. No te olvides del Dios de tus padres. Y cuando crezcas, hay muchos caminos que se te van a presentar al frente. Como yo te dije hace un momento, hay 4 caminos que escogen los que se apartan de Dios. 1, el ateísmo. Hay hombres que después de que fueron enseñados en las Escrituras, vuelvo y digo, un profesor en la universidad les echó cuentos y se confesaron ateos. Hay otros que no se hacen ateos, pero sí se hacen apateístas. Es decir, ya no les importa si Dios existe, si no existe. Ellos quieren vivir su vida haciendo de cuenta que no hay un Dios en el cielo, exista o no. Hay otros que optan por el libertinaje. Y entonces, como en su infancia y en su adolescencia les prohibieron el pecado y les estorbaron la maldad de muchas maneras, ahora, con las puertas abiertas, pues vamos a darle gusto a la carne y vamos a entregarnos al desenfreno y vamos a hacer todo lo que los papás nos prohibieron y vamos a entregarnos con avidez al pecado. Bueno. Y otro camino que suelen escoger los que abandonan al Dios de sus padres es la idolatría, como los cananeos. Y uno pensaría, eso es difícil. ¿Cómo una persona criada en una iglesia protestante va a ir a arrodillarse frente a una estatua? Bueno, no es de esa idolatría de la que estoy hablando, es de otra clase. Hay personas que abandonan a Dios, abandonan a Cristo y su iglesia y se hacen un Dios en su cabeza de acuerdo a su propio corazón, según su imaginación, y adoran a ese Dios, y a ese Dios se encomiendan, pero ese no es el Dios de la Biblia. Al Dios de la Biblia, al Dios de sus padres lo abandonaron hace tiempo. Ninguno de esos caminos escojas. A los jóvenes que están acá, a los niños que están acá, escojan a Cristo. Escojan al Dios de sus padres, que un día sus papás no les tengan que decir solamente hijos, sino que los puedan llamar hermanos. Hermanos, vamos a orar por eso, hermanos. Incline su rostro, por favor, allí donde se encuentra.
Vamos a orar. Bendito Dios, hoy ponemos delante de ti, Señor, la vida de nuestros hijos, de los que están y de los que ya no están, Señor. Rogándote, Dios, por tu misericordia, Señor, para que les alcances, Dios, con tu poder. Hoy hemos visto que nada ni nadie puede frustrar tus planes y tus propósitos, Dios. Ni aún la rebelión de los hombres puede frustrar tus planes y tus propósitos, Dios. Haz tu voluntad, Señor, en la vida de nuestros hijos, Dios. Oramos, Dios, para que les concedas tener vida, salud. Y oramos para que les concedas tener salvación, Señor.